Toño, pues ahora que vemos las declaraciones de Adán Augusto, nos damos cuenta que pues la mayoría de Morena viene de la nobleza política, etcétera, y son ricos de abolengo, ¿no? También Qué algunos. prosperidad hay en la clase política Sí, mexicana, o ¿no? sea, vemos una declaración de Adán Augusto y pues, parece que todos estamos a gusto, ¿no? Ahora Y que, sí, como que que Adán quedamos a está gusto, muy a gusto, nos quedamos ¿no? así tranquilos, digamos, serenos, calmados, y bueno, pues ya respondió, ya salió a dar su declaración el señor senador y pues ya, ¿no? Para que no queden dudas. Pero además no Y creo, acredita, y creo que según era para disipar estas dudas, pero creo que quedan más. así es, porque ni acredita la oportunidad de haber cumplido con sus obligaciones, 109 millones. 109 millones, ni explica de forma, o sea, no se vale decir, no, es que yo tengo un negocio, tú tienes un negocio si te Pero ganas 26 se los pagó, 200 o 300 mil pesos al se los, año, pero, 26 fueron tributo al SAT. pero si te ganas 100 millones, yo creo que 26 sí fueron, tienes que, 26 fueron al yo SAT. creo que sí tienes que darle y te dedicas a la política y estás en un lugar sensible, pues yo creo que sí tienes A que ver, dar explicaciones pero de tu eso, patrimonio. pero eso me recordó por cierto, a Diego Fernández Ceballos, ¿no? Que se le criticó mucho por la cuestión de que tenía su despacho de abogados y era el que manejaba muchos casos muy importantes y que prácticamente por ser donde estaba, pues tenía un Sí, privilegio, ¿no? es cierto. Y a ver, yo creo que era una crítica, un cuestionamiento válido y una crítica válida. O sea, Porque a yo Diego Fernández sí, Ceballos, no, millonario el señor, sí es un hombre rico, muy rico. muy rico, que también luego sufrió un secuestro, etcétera, etcétera, Sí, sí, pero sí, muy pero rico, es un hombre muy rico. con terrenos en Punta de Diamante, uno de tantos, ¿no? Y yo Propiedades, creo, a más ver, propiedades que... cualquiera que se dedique a la actividad pública, Ujú. que se encuentre en estas posiciones, a ver, hasta el banco te lo dice, es usted una persona políticamente expuesta, ¿eso qué quiere decir? Que debes estar sujeto a un escrutinio mayor que el que no se dedica a eso. O sea, es parte, digamos, de las obligaciones a las que te sujetas voluntariamente cuando decides participar en el gobierno, cuando decides participar en la política. ¿Por qué? Pues porque llegas a un punto en el que puedes generar conflictos de interés. El problema del conflicto de interés no es que exista el conflicto de interés potencial, el problema es cuando se concreta y Ujú. deja de ser un conflicto de interés y se convierte en un acto de corrupción. Pero a ver, ¿tú no crees que, por ejemplo, la cuestión de empresario de Adán Augusto, el ser ganadero, el dedicarse a otras actividades, hacer todo, ¿no? Porque prácticamente pues, le daba para ser gobernador, empresario y todo, de todo tipo. A ver, yo creo que lo primero es, tiene que dar explicaciones, aunque no le guste. Pero ya las dio, ¿no? Más No, bien no te, no, en serio, en más, serio, más en bien no te, serio. más bien no te gustaron las explicaciones No, que no dio, me pero ya las gustaron las dio. explicaciones que dio, me parece que son absolutamente incompletas, no dicen nada en Pero para realidad. Claudia Díaz también, ya habló. Eso era aclarar. El hecho que desde la mañana dijo que aclare a Dan Augusto, Nos aplicó aquello de que la claridad es una adecuada distribución de salió, luz y de sombra. salió en una rueda de prensa y lo aclaró. A ver, y de ahí se van a agarrar, pero la verdad es que no hay ¿Pero qué es ninguna. entonces aclarar, Toño? Aclarar sería decir, a ver, mis ingresos vienen de aquí, esto no tiene nada que ver con mi actividad como servidor Pero público, como a político, la pues prensa, claro, porque así funcionan las pero, sociedades pero la libres. prensa lo está investigando. Si la autoridad tiene, a ver, yo creo que la autoridad bien podría, No, o sea, pero no lo van a hacer, o sea, es evidente que no lo van a hacer. ¿por qué lo están haciendo de una forma que quede ahí nada más como que tú declaraste ciertas cosas y que según aclaras? Porque precisamente es eso, ¿no? Estamos Pero viendo un además, espectáculo, porque claro, no estamos y hablando. yo no sé quién, yo creo que ahí sí a Adán Augusto
alguien le está haciendo el favor porque después de lo de la barredora, justamente en el instante mismo en que el asunto de la barredora como que empieza a quedar en el olvido, alguien dice, oigan, y los impuestos, oigan, y los ingresos, O sea, oigan, y ¿tú crees que viene un fuego amigo ahí? pues yo no sé si amigo o enemigo, pero yo creo que sí, sí Adán Augusto está bajo fuego, ¿eh? Eso sí es verdad. Y ya le está afectando también a su protegida, la senadora. Pues Eso es lo que claro, dice. sí. A ver, Que, ¿están bajo fuego? ¿Inmerecidamente? No. Ellos eligieron esta actividad política. ¿Los están agrediendo con mentiras? Pues aparentemente tampoco. Aparentemente son acusaciones muy a serias. ver, por ahí vi una, no sé si era una columna, no estoy bien de acuerdo, no me acuerdo, no sé si fue una columna, pero vi la información que hablaban de que, pues que no lo quisieron recibir en Palenque, ¿no? No sé si tú lo viste eso. Apareció ahí una información de que según no lo quisieron recibir en No. Palenque y empiezan estas Iba a la zona especulaciones. arqueológica. Pues Sí. yo creo, Muy pero bonito. ya ves que por allá se dictan muchas cosas, pero bueno, pues bien lo dicen que pues era una cuestión de que si no lo quiso recibir Andrés Manuel López Obrador. Y ya empiezan con estas cuestiones, ¿no? Estos tipos de versiones, como para generar todavía un conflicto hacia el interior, un conflicto hacia lo que viene siendo Morena. ¿Tú lo ves así? A ver, yo creo que Morena está metido en muchos problemas. O sea, hoy todavía a Morena no le pasa una factura electoral Ujú. todos estos conflictos internos. Ha podido sortear los procesos electorales y ¿Pero las son agendas internos políticas. o son de la oposición? Son internos porque son entre líderes de Morena y nadie se ha salido de Morena, entonces son internos. Eso no quiere decir que no sean públicos. ¿Quién metió lo de la barredora? Pues a ver, lo de la barredora salió del gobierno. ¿Y quién metió a Dan Augusto en todo esto? Ahí sí fue, creo yo, versiones periodísticas que me parecen serias, que me parecen por lo menos que Versiones tendrían que periodísticas y la estar, oposición también, Toño. que denuncias. La oposición fue a denunciarlo. Pero a ver, ¿No lo denunció contra la DEA y contra en sí Estados Unidos? hay hechos que vinculan, por lo menos de forma nominal, es decir, los nombres de los involucrados en la barredora Ujú. están muy cerca de Adán Augusto. O sea, ¿cómo le haces para no involucrar a Adán Augusto cuando él designó al señor que está A ver, pero ahorita recluido en la cárcel? pero lo que está pidiendo, ¿Cómo le haces para decir que Adán Augusto no tiene nada que ver con el tema del huachicol cuando toda la cadenita de eventos te lleva hasta Adán Augusto? Y entonces, mágicamente, el tema del huachicol termina en el último eslabón antes de Adán Augusto. no, y terminó con López Obrador, lo dice Morena. Pero vayamos al tema de cuestión de esta lógica que estás mencionando, que no lo sabía Adán Augusto. Volvemos a la lógica de Calderón. O sea, Calderón también debería estar entonces investigado y preso, ¿no? Investigado, yo creo que sí. Preso no lo sé, pero investigado sí. Y Pues Adán ¿por qué no lo Augusto, investigan? Adán Augusto también. A ver, yo creo, yo no voy a defender a alguien que nombra a una persona en su equipo, en su ujú, gabinete, ujú, después esa persona resulta ser un delincuente. Oye, pues, no sabía. O no sea, sabías. ¿no le crees a Adán Augusto cuando dice que él no sabía nada? No, ¿Por qué? si no le creo a Felipe Calderón. ¿Pero por qué si no sabían? Pues porque no son tontos. O sea, se hacen tontos. Claro que O se nos hacen quieren tontos. hacer tontos. No lo quisieron creer en su momento. O, de plano, eran cómplices. O se hacen de la vista gorda. ¿Y por qué te haces de la vista gorda? Volteas para otro lado. Sí, pero ¿por qué? Pues, ¿Porque te conviene? ¿Porque tienes miedo? ¿Porque no quieres entrar en ese conflicto? ¿Porque temes que te alcance de todas formas el error que ya cometiste de haberlo designado ahí? ujú. ¿Porque no tienes otra alternativa? ¿Porque no sabes lo que va a ocurrir con tu gobierno si vas sobre los mismos encargados de la seguridad, de la inteligencia, de todo esto? O sea, Porque según Claudia decía que ya le habían pedido a
Andrés Manuel le habían pedido que diera la renuncia, ¿no? De Hernán. De Hernán. Pero a ver, o sea, con una renuncia se arreglaba el caso. No, más bien tendría que haber hecho la investigación Pero además, y este el proceso que señor, estamos a viendo, ver, vimos el video en que el señor renuncia. claro, No lo presionaron, no le pidieron, le desean éxito y designan como encargado de despacho al que era su subalterno. sí. Entonces, a ver, Hernán actuaba solo. El de arriba no sabía y el de abajo tampoco. Entonces, Porque si el de abajo sabía, lo nombraron encargado de despacho. ¿qué crees que va a pasar con todo esto? A ver, a mí del tema de la barredora, a mí me da la enorme preocupación que lo van a dejar encapsulado hasta Hernán. No van a investigar nada hacia adelante y van a tratar de lavarle a las culpas a Dan Augusto y a todo lo que sigue de Dan Augusto, porque Dan Augusto no es el final de la historia. En el tema de los ingresos, pues yo creo que se van a agarrar como un clavo ardiendo de que ya explicó con estas ruedas de prensa, pero a mí me parece que las dudas persisten. Yo no veo a Dan Augusto como un político saludable con una trayectoria política clara hacia el futuro. Yo lo veo como un político emproblemado que está caído de la gracia de la propia presidenta, del propio Movimiento de Regeneración Nacional, y que yo creo que vamos a irlo viendo cómo se va a ir contrayendo y cómo va a ir reduciendo su poder, o incluso vamos a ver la contestación política de Dan Augusto, es decir, Porque amenazó, ¿no? amenazó. Me pareció como amenaza lo que dice. Entonces, Pues ya veremos en su momento qué decimos, ¿no? a ver si esto además no termina en una guerra interna en Morena de muy alto nivel. O sea, la cuestión es como lo que está diciendo prácticamente Adán Augusto, si lo podemos entender, porque luego van a decir eso no lo dijo, etcétera. Podemos entender muchas cosas, pero una de las que podemos entender es que pues síganle buscando, ¿no? Sí, le van a hallar, o Y sea, le van a ya hallar. dejen de jalarle los bigotes a Ajá, León. sí. Entonces, yo creo que se escuda por la información que también él posee. Fue secretario, o sea, fue secretario De gobernación. de Y además el gobernación, no, hombre, no cualquiera, ¿no? O una sea, de las personas más cercanas a Andrés Manuel López por Obrador. eso, no cualquiera. Probablemente fuera de Claudia Sheinbaum, que fue la sucesora elegida, la persona más cercana Andrés Manuel, a Andrés Manuel, su hermano. su hermano. Entonces, aquí la, Defendido además públicamente de estos temas, de la barredora, del huachicol, de los negocios, defendido en la mañanera por el propio expresidente López Obrador. sí, En más de varias una veces, ocasión. sí, varias Entonces, veces. a ver, los temas no son nuevos, es decir, que sigan fingiendo demencia es otra cosa, pero de que estas cosas que No, estamos esto de la barredora, comentando hoy no le debieron sorprender a nadie del gabinete ni de la cúpula morenista, esto de la barredora pues creo que no. lo traía precisamente, lo preguntó Proceso, una reportera de Proceso, en la mañanera de Andrés Manuel. Se lo preguntó a Andrés Manuel y realmente volteó para otro lado, ¿no? No, 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 ya vámonos a comer tamal de Es como, chipilín. o le faltó decir así, no escucho, no, ¿qué? No, pero además dijo, no, es que Adán es mi hermano. Es una de las tantas veces que lo dijo. Y se trata aquí de ensuciarlo, y ustedes, prensa vendida, no sé Bueno, si qué, no sé defendió qué. lo de Segalmex, ya, con eso podemos decir muchas cosas. Es un gran pacto de impunidad. Morena es un gran pacto de impunidad. Digo, defendió a Segalmex porque dijo que confiaban en quién era señalado. Sí, sí, sí. Y que ya había hecho un fraude en Conasupo y ahora lo vuelven a poner en el equivalente en el nuevo Conasupo y ya hace un fraude todavía más grande. Que pues, oigan, qué sorpresa. Y no caen, ¿no? O sea, caen otros por ahí, pero no caen. Pues ahí caen. Y luego nos dicen, no, es que esto ya se arregló. ¿Ya se arregló cuándo? ¿Ya se arregló qué? Pero bueno, ¿No? se va a abrir una carpeta de investigación, se va a investigar y todos contentos, porque ya se abren, Y Hertz Manero debe tener una bodega de carpetas de investigación claro. que no investiga, ¿no? Que tienen que ver con toda esta gente de Morena que está protegida por este gigantesco pacto de impunidad que haría ruborizar a los priistas de los años 80 y Oye, 60. bueno, yo sé que no es tema, pero
pues antes de que se nos termine el tiempo, yo te quería preguntar algo. ¿Viste que le han dado mucho juego lo de Simón Levy? Ujú. Que bueno, está una orden de aprehensión contra él y hasta ficha roja, ¿no? Interpol, por ahí la mandaron. ¿Tú qué opinas de este asunto? A ver, yo no quisiera pensar que esto es político, ¿no? ¿No quisieras? ¿Lo estás pensando? Lo estoy pensando, a ver. Ojalá, o sea, lo que pienso es que ojalá que no sea político, A es ver, me decir. quedó algo, y eso te lo pregunto a ti como abogado. O sea, él tuvo un asunto que lo atendieron en su momento porque fue un conflicto ahí con una persona, ¿no? Donde él Ujú. hasta sale en un video, Sí, 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 un escandalito, ajá, ¿no? y que por ahí, pues pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que a lo mejor eso ya no tenga? No, pues a ver, yo no creo que sea un asunto que pueda llegar tan lejos, ¿no? Porque no es, a final de cuentas, es un asunto desagradable, pero no es un asunto grave, ¿no? Pues uno, le están pidiendo su orden de aprehensión. ¿Pero Y, qué te y, indica? O sea, a ¿te ver, indica algo a a ti? mí lo que me indica es que, pues es una de las evidencias de que el pacto de impunidad siempre funciona en dos vías, ¿no? ¿Y a ti te preocupa o no te preocupa? Pues mira, yo como no soy parte del pacto de No, pero que impunidad, a lo ni mejor soy, que tú tengas un conflicto con alguien A ver, yo creo que y, estamos, y que, eh, es Toño, en general, creo que estamos en un estado cada vez más policial, un estado en el que hemos ido incrementando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, en el que se ha ido incrementando las medidas para evitar la libertad de las personas durante los procesos, un catálogo en el que pareciera que se están reduciendo las garantías de no encarcelamiento de las personas y un gobierno que ha sido particularmente rudo con sus opositores. eso es lo que estás diciendo. Entonces, eso creo que es el clima general del país y la tendencia jurídica del país Va a ser eso. va a ser esa. Hoy tenemos jueces que son menos capaces de proteger a la Entonces, gente. entonces, en esta lógica, lo que me está diciendo es que a Dan Augusto no le va a suceder nada, va a tener lo va a seguir protegiendo este manto de impunidad, esta protección que viene desde Andrés Manuel López Obrador, lo va a seguir protegiendo hasta el término de los días que siga Morena, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Mientras siga Morena, él va a estar protegido. Yo es lo que creo. Yo no veo que el pacto de impunidad. A ver, porque el pacto de impunidad es un acuerdo que trasciende incluso al propio López Obrador. Ya es algo más grande. Ya es algo en el que están implicados todos. Ya no va más, ya no va incluso, ya no está sujeto a los afectos. Es decir, López Obrador puede estar muy enojado con Adán Augusto, puede no recibirlo en Palenque, pero no va a romper el pacto de impunidad, porque cuando el pacto de impunidad se rompe, es como el hilo de las medias. Si tú le rompes tantito, se te va hasta el final y se acaba la media. El pacto de impunidad es igual. El pacto de impunidad necesita de la integridad, de ese tejido de políticos, de funcionarios, de gente que impide la acción de la justicia no de forma selectiva, sino de forma global a todos los integrantes del movimiento, porque entonces todos los integrantes del movimiento tienen los incentivos de ellos aportar lo que les toca al pacto de impunidad, Y hacer lo que se te dé la chingada gana para poder seguir haciendo lo que les da su chingada gana todos. mientras tengas impunidad. Mientras Es lo tengas que me estás impunidad. diciendo. Eso es lo que yo estoy viendo. Ok. Pues muchas gracias, Toño. Pues Nos vamos con esta alegre conclusión. nos vamos con esta letra.